Hola a todos, hoy en Homemade en Casa te traigo la fórmula mejorada para hacer dulce de leche en la Instant Pot o olla express. Yo sé que muchos de ustedes son amantes del dulce de leche y si bien ya les había compartido esta receta, la he preparado tantas veces que ha evolucionado y la he mejorado, así que hoy se las comparto nuevamente. Esta versión de dulce de leche se prepara con leche condensada en la Instant Pot o olla express que se comercializa en Estados Unidos por alrededor de $80. Todos los links para cómo conseguirla y los ingredientes están en la cajita de descripción debajo. En un recipiente resistente al calor tipo Pyrex o de acero inoxidable van a volcar 2 latas de leche condensada. Luego en una tacita con 2 cucharadas de agua caliente van a disolver una cucharadita de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio le va a dar ese color caramelo, pero si a ustedes no les gusta que quede de color café, pueden omitir este paso. Vuelcan la solución del bicarbonato en la leche condensada. Luego van a volcar 2 cucharadas de jarabe de maíz. Yo en este caso estoy usando el sustituto que les enseñé a hacer en este video. También pueden usar glucosa. Van a integrar con la leche condensada. Una vez bien integrado, tapamos con papel de aluminio. Luego volcamos 1,5 tazas de agua en el Instant Pot y usando la rejita que trae la olla, bajamos nuestro recipiente con la preparación. Cerramos la tapa de la olla express y programamos a presión por 30 minutos. Pasados esos 30 minutos vamos a dejar que la olla despresurice naturalmente. Esto va a llevar unos 10 o 20 minutos más y esperan hasta que ese botoncito haya bajado. Recién ahí destapamos nuestra Instant Pot, movemos nuestro recipiente con el dulce de leche y con cuidado destapamos porque va a estar muy caliente. Nuestro dulce de leche ya está casi listo, se ve más líquido porque está muy caliente, pero he notado que al usar 2 latas de leche condensada casi no se forman grumos. Si ustedes notan que su dulce de leche quedó con unos poquitos grumos, pueden usar una licuadora de inmersión y con mucho cuidado van a licuar hasta que desaparezcan. Mientras está caliente van a volcar la preparación en un frasco idealmente de vidrio bien limpio. Y por último y totalmente opcional van a poner un poquito de vainilla a gusto y mezclan con una cuchara. Así queda el dulce de leche una vez frío. Esta es una consistencia un poquito más líquida, así que no se las recomiendo para alfajores, pero lo pueden usar para cualquier postre, rociar sobre helado, pancakes o como más les gusta comer. Si les gustó este video, por favor compartan con sus amigos, denme like y suscríbanse a mi canal y espero verlos a todos por aquí en el próximo video. Bye bye.